¿La moral es subjetiva? Respuesta 1. El bien y el mal son congénitos e inherentes al ser humano, por eso hay gente buena y mala, moral e inmoral, honrada y corrupta. Respuesta 2. La moralidad es relativa. Todos los seres humanos tienen moral. Lo que pasa es que la moral de las personas es distinta unos de otros. Su moral no es igual a la moral de un musulmán, la de un judío o la de un budista. No existe la moral, existen morales. Para un judío es inmoral comer cerdo, para un cristiano o un musulmán los chicharrones son deliciosos. Para un musulmán es moral la poligamia, para un judío o un cristiano no. En el mundo hay aproximadamente 4.200 religiones, cada una con su propia moral. A eso agreguemos las morales laicas. Los seres llamados depravados por los que se consideran a sí mismos ejemplos de moral, también su moral, distinta de los autoproclamados morales. Un ejemplo, en mi país acaban de meter a la cárcel a un tipo que mató a una niña de 9 meses porque lo citaron a prueba de ADN para saber si era el padre. Tuvieron que meterlo en una celda aislado, pues los otros presos lo iban a matar, pues desaprobaron este asesinato. La moral de los LGBTI no es igual ni a la suya ni a la mía, eso es cierto, pero es su moral. No juzguéis para que no seáis juzgados como dijo Jesús. Respuesta 3. Hay dos definiciones de moral, la de diccionario y la basada en Dios. Si Dios creó la humanidad y un conjunto de principios para vivir, ese conjunto de principios es lo moral. En la definición de diccionario dice, no textualmente, que es lo que le parece correcto a la mayoría de las personas. En esta última definición la moral sí cambia porque cambian las personas a lo largo del tiempo. El problema es que nadie se termina de poner de acuerdo en qué es moral y qué no. Guerra San. Respuesta 4. La moral tiene criterios estéticos. Por ejemplo, jamás pensaría que un hombre bien alimentado y ejercitado, guapo con ojos de color y tez blanca que además se viste bien te haría daño. Pero un hombre tatuado de cualquier color no blanco, con tatuajes y ropa barata te provoca repulsión y buscas alejarte instintivamente o le pones más atención en caso de emergencia. Respuesta 5. Literalmente ese es el significado de la moral, son conjuntos de normas y principios de una sociedad, es decir, es subjetiva al contexto. En cambio la ética pretende buscar la objetividad de la moral y encontrar lo que es bueno o malo basado en pensamiento crítico. Así lo interpreto yo, moral, subjetiva, ética, objetiva. Respuesta 6. La moral es algo 100% subjetivo, creado por la sociedad o comunidad para definir lo bueno y lo malo. Esto puede estar basado en criterios objetivos, por ejemplo, matar es malo porque estás disminuyendo la fuerza de trabajo disponible para la sociedad. Respuesta 7. Sí, sin duda. Depende mucho de la cultura en la que estés. También, lamentablemente, depende de la religión. Excelente pregunta para una conversación de fondo. Pequeño ejemplo, hay culturas que valoran más la familia que el empleo y otras donde el empleo es más importante que la familia. Solo de esto se pueden derivar una multitud de argumentos pro y contra. Respuesta 8. Debatible, yo diría que es más bien un acuerdo social, que como todo acuerdo social tiene sus generalidades arraigadas y sus variaciones radicales. No hagas caso a los relativistas que te dicen que todo es subjetivo, esa es una salida engañosa que solo ignora la historicidad de las prácticas humanas y las interrelaciones socioculturales de larga data histórica, así como la mayor o menor capacidad de agencia de los individuos que se relacionan en un espacio, la conformación de un status quo, etc. También es importante diferenciar la moral de la ética, la primera suele ser algo que se encuentra más bien arraigado de manera irreflexiva en el sentido común, como las ideas de no atentar contra la vida de otras personas, es lo que solemos aprender en relación con nuestro entorno y las personas que nos rodean, costumbres y demás. La ética, por otra parte, es donde ejercemos más nuestra capacidad de agencia y sentido crítico, porque implica cuestionar ese sentido común y generar una forma más personal, no única ni subjetiva, ya que se genera a partir de la interacción con la otredad, de entender la realidad y también se dirige específicamente a accionar contra el status quo que plantea la moral en turno. Respuesta 9. Sí, justamente la moral es un concepto que se usa de manera consciente y subjetiva por el ser humano, por lo tanto, no es algo que aplique a objetos materiales. Su análisis se ve afectado por la idiosincrasia de los individuos. Para mí, las creencias son el fundamento de la moral, porque si te vas a su definición, la moral busca la correcta convivencia entre las personas de una sociedad, por ende, muchas de estas normas están siendo parte también de las creencias y costumbres de cada uno, a lo que, al final terminan en un conjunto de reglas con las que muchas personas concuerdan. Respuesta 10. La moral siempre es objetiva, hoy en día quieren hacer pensar que es subjetiva, porque de esa manera el hombre puede actuar de maneras más viles sin carga moral, pero es paradigmático porque no es realmente así. Todos tenemos un cargo de conciencia y sabemos en el fondo que hacemos mal y bien, pero ya depende que tanto puedas fingir que eso no es así. Se llama abstracción, todos lo tenemos sin importar. Después, como sabemos que algo es bueno o malo, pues comparándolo con el bien máximo, podemos tener referencias en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino donde se le da plenitud a la filosofía clásica, una joya del Renacimiento, que es Dios. En este mundo globalizado, a menos que seas asiático y además hay excepciones, los valores universales son cristianos, en todas las constituciones se basaron en el Código de Derecho Canónico, y pese a quien pese así es, por eso la insistencia de los que se encuentran en apostasía pasiva y anónima de tirar a la religión incesantemente.
La concepción que tenemos en el mundo occidental es cristiana y nuestros valores, moral y entidad se encuentran ahí. Muchos van a salir brincando con este comentario, pero la realidad es que el conflicto lo tienen consigo mismos porque no formaron nunca un sentido de pertenencia por falta de formación, disciplina, constancia y descuido de sus padres. A pesar de que muchas personas con conflictos busquen cambiar de muchas maneras esta visión del ser humano, realmente no lo lograrán, porque en el fondo todos sabemos que es moral y que no. Si bien la comprensión de las cosas cambia respecto a la cultura y época, hoy en pleno siglo XXI, sabemos cómo es aunque finjamos que no lo es. Respuesta 11. Solo para que te des una idea. Durante casi toda la historia de la humanidad hombres se casaron y tuvieron hijos con mujeres menores de 17. ¿Ahora hacer eso es una enfermedad mental que pasó? ¿Nos curamos? ¿Teníamos un gen pedófilo antes? Respuesta 12. La moral es aprendida desde lo social, es decir que todos los seres humanos nos apropiamos del juzgamiento moral, lo bueno y lo malo, desde que nacemos hasta que morimos, este se da en un primer momento la crianza, pero quien más refuerza la moral es la religión con sus códigos de conducta. Lo subjetivo pertenece a la toma de conciencia de la personalidad y la existencia y esta toma de conciencia se da desde el principio cartesiano, pienso, luego existo. Esto hace que muchos principios morales comiencen a chocar con los principios éticos que son universales, imperativos categóricos kantianos. Respuesta 13. No, pero la gente por lo general tiende a buscar el beneficio máximo de las cosas que hace, aunque esto afecte a otras, y para justificarse se ponen detrás de la moral para justificar su actitud egoísta. Por eso te dirán que la moral es subjetiva. Con una moral subjetiva tú no tienes derecho a hacer reclamos, opinar, juzgar o mantener una idea sobre otra. Algo ideal para que cualquier loco diga X cosa está bien bajo la justificación de que él la percibe como algo bueno. Si alguien te sale con que la moral es subjetiva, es alguien inexperto en la vida o es bastante tonto o es alguien con malas intenciones. Respuesta 14. La moral es la de cada uno y por tanto subjetiva. Dicho esto, va a existir siempre una generalización de valores cuando se habla de un entorno cultural determinado, vinculado además a una zona geográfica, por más que luego haya diferencias vinculadas a conceptos políticos o religiosos, lo que sería una referencia estructurada, o simplemente por formas de educación a nivel familiar. Así llegaríamos de nuevo al individuo capaz de discernir. Lo importante sería a mi juicio hablar de moral católica, por ejemplo, y no aplicar lo que es eso a quienes no compartan la referencia última, divina, por más que muchos de esas normas sí formen parte de su idiosincrasia, porque para ellos va a ser ética y derivada por ello más de la racionalidad que es capaz de generar el propio juicio del ser humano por sí mismo. Si te gusta esta clase de contenido, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Respuesta 15. El subjetivismo moral o subjetivismo ético es una doctrina filosófica que afirma que lo bueno y lo malo, en la moral o ética, es reducible a nuestras actitudes y opiniones personales. Al conjunto de normas morales se le llama moralidad objetiva, porque estas normas existen como hechos sociales, con independencia de que un sujeto quiera acatarlas o no. Respuesta 16. Más que subjetiva, la moralidad es un constructo cultural que tiene una estrecha dependencia de la época y el lugar. No deben confundirse moral y ética. La primera remite a principios y costumbres de un grupo social, la segunda implica una reflexión crítica sobre la primera que le permita discernir a un sujeto que es algo que está bien o que está mal. Respuesta 17. La moralidad es subjetiva, es un hecho comprobable. De la moralidad vienen los conceptos de bueno y malo, y estos conceptos los utilizan todos los individuos de forma subjetiva bajo sus propias percepciones y creencias erróneas sobre lo que objetivamente es correcto e incorrecto. En resumen, todo concepto idealizado por un ser humano es subjetivo y potencial / absolutamente incorrecto, solo la ciencia determina la realidad de manera objetiva y comprobable. Respuesta 18. La moral es siempre subjetiva, ya que a la moral objetivada la llamamos ley. Luego la moral, si bien subjetiva no siempre es individual, puede ser subjetiva y colectiva. Aunque no parezca es necesario que la moral sea subjetiva, para que sea potestad del discernimiento humano, lo que lo hace responsable de sus actos. Respuesta 19. La moral es lo que nos permite respetar la ley para no ser sancionados o castigados. Pero eso no significa que la persona esté convencida de respetar la ley, simplemente respeta la ley para no ser castigado. Y por otro lado existe la ética, una persona ética respeta la ley porque está convencida de que eso es lo correcto, de que hay que hacer el bien y respetar a los demás por empatía, para no hacerle daño a los demás. Entonces una persona con moral no siempre es una buena persona tiene moral y tiene ética, es decir, respeta la ley para no hacerle daño a los demás, y una persona con moral pero sin ética, respeta la ley solo para no ser castigado, pero en cuanto tiene una oportunidad de hacer algo ilegal, lo va a hacer. Respuesta 20. Claro que sí, un ejemplo, en una tribu de caníbales, no solo está bien comerte literalmente a un familiar, y quizás seas premiado, por obtener su esencia o alma. Esto es moralidad geográfica o cultural, cuando la geografía o la cultura cambian, evolucionan o involucionan, pasa lo mismo con la moral. Otro ejemplo, en el reino animal, existen pocos casos de monogamia, los animales en general, son polígamos o rotan de pareja, de tanto en tanto, como sería visto esto en nuestra moral, en el ámbito religioso, generalmente mal visto. Otro ejemplo que la moral está relacionada con los dos factores que mencioné antes. Respuesta 21.
La moral es coyuntural a diferencia de la ética que es estructural. Hace años era inmoral que una mujer enseñara los tobillos, en Occidente, pero al mismo tiempo robar o abusar de la debilidad ajena no es ético en ninguna cultura. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la moral es subjetiva, no así la ética. Respuesta 22. No por completo, todos tenemos motivaciones universales como el placer, la felicidad, la supervivencia, o la búsqueda de un significado, solo que usamos métodos diferentes para conseguirlos. El caso es que los métodos correctos son difíciles de establecer. Respuesta 23. Totalmente subjetiva. Todo es cuestión de perspectiva y paradigmas, y estos varían de persona en persona. Imposible establecer un código moral universal. Si has llegado al final del video, dale like si te gustó y comenta si estás de acuerdo con la opinión de las personas entrevistadas. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Romanos 2, 14, 16.